Dios les bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente a Hablando Bíblicamente. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y es si existen hoy los pactos generacionales. Por ejemplo, vemos hoy en día y alrededor de los tiempos de la historia que hay muchas personas que han hecho pactos con Satanás, han hecho pactos con los demonios y siempre se ha visto, bueno, eso fue que tu padre tuvo un pacto con el demonio y tú estás pagando la consecuencia. La palabra nos enseña otra cosa. Tenemos que tomar en cuenta que nos enseña la palabra sobre estas cosas, porque yo creo que no es bíblico decir que si tu padre o mi padre o el padre de cualquier persona hizo un pacto con Satanás o con los demonios, el hijo va a pagar la consecuencia. Primero vamos a ver bíblicamente. Hay que ver que muchas veces esto hace referencia a los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20, que dice que Dios visitaba la maldad de los padres hasta la cuarta generación. O sea, de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. Pero esto fue abolido en Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 18. Primero tenemos que ver lo que dice el capítulo 18. El capítulo 18 de Ezequiel dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿Qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice: Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Dice el 3: Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Hoy en día se sigue creyendo que si tu padre tuvo un pacto con Satanás, un pacto demoníaco, en realidad tú vas a pagar la consecuencia, en el sentido que ese pacto sigue contigo, que tú tienes que romperlo, un pacto generacional. En realidad la Biblia no enseña que no es así. Ya cada quien tiene que dar cuenta de sí mismo, porque lo dice Ezequiel capítulo 18. Si usted pecó, si usted cometió cualquier pacto con demoníaco, usted que va a pagar la consecuencia, no la generación de sus hijos. Porque en realidad si tu padre fue una persona que fue dada a la brujería, a la hechicería, y tú creces y coges otro camino, obedeces a Dios, tú no vas a pagar esa consecuencia. En realidad no hay paga de esa consecuencia. Tú no tienes que romper pacto con nadie porque tú no hiciste pacto con nadie. Entonces ese pacto generacional no sigue. Hay muchas personas que a veces tú lo ves, no, porque tú tienes que romper un pacto que hicieron tus ancestros. No, eso no es bíblico. Eso es algo que es antibíblico. Cada quien paga por su maldad. Y dice la palabra de Dios en el mismo capítulo 18 de Ezequiel, dice, vamos a ver en el versículo 14, dice: Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, el hambriento diere de su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare en mis decretos y anduvieres en mi ordenanza, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Está claro que el hombre de hoy en día, que hace lo bueno, que busca de Dios, no tiene que pagar, no va a pagar lo que ha hecho su padre. Eso está claro. Ya esto está roto, porque dice la palabra de Dios claro: ya nunca más dirán este refrán donde los padres comieron la uva o la piña agria y los hijos tienen la dentera. No, tú no vas a pagar la consecuencia en el sentido espiritual de tus padres, no. En realidad estos pactos generacionales ya han pasado y se seguía creyendo en un momento cuando Jesús, lo podemos ver en Juan capítulo 9, cuando Jesús iba a curar a un ciego de nacimiento. Los discípulos, mira lo que le preguntan en el capítulo 9, versículo 1. Dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. En un momento los mismos discípulos creían sobre este refrán, pero ya Dios había roto este refrán y Jesucristo lo confirma
de que él no tenía que pagar el pecado del padre, él no tenía que nacer ciego porque sus padres pecaron. Hoy en día, si tu padre hizo un pacto generacional, tú no tienes que ver con ese pacto. En el sentido, tú lo que tienes que buscar de Dios, no tienes que romper pactos con nadie. Tú lo que tienes que hacer pactos con Cristo. Porque tú no has hecho pacto con Satanás. El que hizo pacto con Satanás fueron tus padres, tus ancestros. Hoy en día se ha vendido que tienes que romper un pacto ancestral que hicieron tus padres. No, eso es mentira. Ya tú no vas a pagar la uva agria. Ahora sí tienes que buscar de Dios. Tienes que acercarte a Dios. Tienes que hacer lo bueno delante de Dios. Para que lo malo no alcance tu vida, porque todo el que está en el mundo está bajo el maligno. Pero si tú estás en los caminos de Dios, el maligno no puede tocarte. Entonces, hay muchas cosas que son refranes y hoy en día siguen surgiendo en el cristianismo, en la iglesia, y tenemos que entender que los pactos generacionales no siguen en tu vida. No siguen en tu vida, porque ya los padres no comerán la piña agria y los hijos tendrán la dentera.